Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Bueno, una jornada fresca nos ha tocado hoy, pero bueno, la posibilidad de estar hoy en la virtualidad nos da eh, la conectividad, ¿no? Justamente hoy me tocó estar trabajando allí cerca de Avellaneda, justamente en Doxud, ahí en Raizen, ahí un poquito más para atrás. Así que pasé por la puerta de la iglesia, hoy no sabía del percance que tuvieron, espero que lo puedan solucionar. Y bueno, estaba meditando en esta noche compartir algo acerca del profeta Ageo. Me gustaría que busquemos el profeta Ageo y, y meditar acerca de la presencia de Dios. Eh, ¿cómo llegó el mensaje de Ageo? ¿En qué momento llegó? ¿Cuál era el propósito de aquel mensaje? Eh, y bueno, cómo podemos encontrar un eco en el Nuevo Testamento y cómo podemos aplicarlo para nuestras vidas, ¿no? Así que les invitaría a leer en Ageo capítulo 1, vamos a leer del 1 al 7, en principio. Eh, no sé si alguno gusta leerlo, no tendría problema que lo quiera hacer, si no lo leo yo, así lo hacemos más interactivo. Leo, hermano, ¿les parece? Sí, 1 al 7 dijiste, ¿no? Sí. sí, Aldo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Gracias, Aldo. Y qué actualidad que tiene la palabra, ¿no? Parece que estuviésemos leyendo algo del tiempo actual, pero vamos a ponernos un poco en contexto. ¿En qué momento llega Ageo a entregar este mensaje de parte de Dios, ¿no? Eh, Se estaban por cumplir los 70 años del exilio del pueblo de Israel, puntualmente de la tribu de Judá y de Benjamín, allí en Babilonia, luego en medio Persia, ¿no? Que era en ese momento el imperio que había conquistado los babilonios. Y allí en Esdras, en el capítulo 1, se registra el edicto de Sirio, el rey de Persia, donde indica, reconoce la gloria de Dios y reconoce a su pueblo y reconoce la necesidad de que el pueblo vuelva a restablecer, a reconstruir el templo que fue destruido, ¿no? Allí por los babilonios entre los años 605 y 587 antes de Cristo, ¿no? En tres etapas donde se fueron deportados y finalmente no solamente fue destruida Jerusalén, sus muros, sino también el templo y todos los utensilios del templo fueron llevados allí a Babilonia. En ese contexto encontramos este edicto, que fue en el año 538, casi unos años antes de cumplirse los 70 años, para que el pueblo volviese, y en el capítulo 3 de Esdras sí encontramos el comienzo de la obra, ¿no? Así que si nosotros tuviésemos que hacer dónde ponemos digamos, el libro de Ageo, más allá que nosotros lo encontramos al final del Antiguo Testamento, tendríamos que buscar el capítulo 5 y 6 de Esdras, ahí en el medio estaría
Ageo, y ahí nomás después Zacarías, que es contemporáneo de ese tiempo de Ageo. Pero el pueblo de Israel, luego del edicto, vuelve con Esdras, con Zorobabel, con Josué, el sumo sacerdote, y comienza el principio de la reconstrucción del templo. Pero rápidamente, por situaciones digamos, de la gente del otro lado del río, ¿no? De los enemigos que los acusaron con el rey, de que estaban haciendo algo en contra del rey, y con el desánimo que esto le causó, solamente se pusieron las bases y se cesó la obra. Y ahí en este tiempo es que viene este mensaje de Ageo. El templo no es nada más ni nada menos que la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eh, Siempre hubo un deseo de Dios de estar en comunión con su criatura, ¿no? Con el hombre. En este caso podemos buscar en el Génesis, donde en el Edén había comunión y el pecado interrumpe esa comunión y comienza un camino, digamos, el hombre, donde Dios se vuelve a acercar mediante distintas maneras que se va revelando, ¿no? Encontramos Dios hablando con Abraham, lo vimos creo que la última vez que me habían invitado habíamos hablado acerca de Abraham, que tuvo aquel encuentro debajo del encinar con Dios, luego encontramos a Jacob en aquel altar que levanta hablando de Betel, luego Moisés en la zarza, eran todas representaciones de la presencia de Dios o la presencia de Dios mismo, pero no había una habitación, ¿no? de la presencia de Dios, hasta que hablando Dios a Moisés le da la construcción del tabernáculo, y el tabernáculo era la presencia de Dios. Cuando el tabernáculo se movía, iban todos detrás, el campamento, el centro del tabernáculo, y luego ya llegando más adelante a la tierra prometida, encontramos en 1 Reyes capítulo 6 aquel primer templo que Salomón edificó con la ceremonia de dedicación, ¿no? Y todo lo que el templo requería. El templo era el centro religioso, el centro social, el centro político de todo el pueblo de Israel. Y después de que los babilonios entraron a aquel lugar, destruyeron el templo y todos fueron, la mayoría fueron asesinados, ¿no? Y muchos, los mejores, los más jóvenes, fueron llevados a, a Babilonia. Pero también hay una visión terrible en el libro de Ezequiel donde habla de que la presencia de Dios se aleja de Jerusalén. Y este era el tiempo en que Dios había mandado de que el templo fuera reconstruido. ¿Por qué? Porque Dios quería estar en medio de su pueblo y era necesario reconstruir toda la organización religiosa, social y política de Israel luego del exilio. Pero allí es donde tropiezan ellos con estas situaciones, eh, dejan de hacer la obra y paran, dedicándose cada uno a lo suyo propio. Entonces, cuando analizamos este pasaje, Ageo se va a presentar al pueblo y va a dar 4 mensajes en 4 meses. Cortos mensajes, pero muy eficaces. Y la palabra de Dios es terrible para con ellos. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. No es momento, dirían los jóvenes, ¿no? Todavía no da como para hacerlo. El pueblo de Israel tenía la profecía de Jeremías de que iban a volver y que iban a reconstruir. Tenían el edicto de Ciro para poder avanzar. No solamente tenían eso, sino que Dios los había bendecido en la salida de Persia. Hay un paralelo muy grande entre la salida de Egipto en el sentido de que se llevaron también oro y joyas, al igual que en este caso, porque necesitaban construir, necesitaban comprar materiales y poder tenerlos. Y también
Ciro había dejado en el edicto que se diera todo lo necesario. O sea, tenían eso, hasta tenían los utensilios, 5.400 utensilios de oro y de plata fueron traídos de Persia hacia Jerusalén para el servicio del templo, ¿no? Eso está allí en Esdras capítulo 1. Sin embargo, ellos dijeron, hay muchas trabas, hay muchos problemas, todavía no es el tiempo. Y la presencia de Dios no estaba con ellos. Y como conclusión, el pueblo no entendía que la situación que estaba viviendo de escasez en general se debía no al problema de la tierra, sino a una situación espiritual, que era la falta de la presencia de Dios. Por eso Dios les vuelve a decir, ¿es para vosotros tiempo? O sea, me negaron el tiempo a mí, pero para ustedes hay tiempo. Ustedes tienen la casa decorada, tienen la casa preparada, pintada, funcionando, todo bien, pero no se dan cuenta que hay algo que no anda bien. O sea, siembran y no cosechan, comen y no se sacian, beben y no se satisfacen. Meditad bien sobre vuestros caminos, ¿no? Esta frase se vuelve a repetir 2 veces. Y ya Moisés le había dicho al pueblo, he aquí, Dios pone delante de vosotros, ¿no? Bendición o maldición. Ellos pecaron contra Dios y en ese pecado fueron castigados por Dios. Y aquel pecado como pueblo que hicieron, entregándose a la idolatría y no respetando los mandamientos que Dios había dado, cortaron la comunión con Dios, destruyeron al pueblo, destruyeron las ciudades, destruyeron el templo, destruyeron los muros. Y aún así, volviendo del exilio, ¿eh? Qué difícil que es volver a un lugar, ¿no? Donde uno pertenece. Cuánta añoranza hay, ¿no? No voy a hacer un paralelo entre los 70 años de exilio con la pandemia, porque no tiene comparación. Pero la separación que vivimos durante este tiempo en que estamos encerrados en nuestras casas nos causó una situación complicada, ¿no? Y necesitamos encontrarnos y estar en presencia uno de otro y estar todos en presencia de Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser que este pueblo después de 70 años no tuviera el anhelo de estar en comunión con Dios y haya dejado pasar esta ordenanza, este deseo de Dios de reconstruir el templo y haya dicho, todavía no es momento porque hay muchos problemas, lo dejamos para otro momento? ¿Eh? Y el Señor, eh, hablando nuevamente a ellos, los vuelve a llamar a la reflexión. Mediten sus caminos, fíjense las decisiones que han tomado y las consecuencias que les han traído. Y, y es llamativo, ¿no? Que apenas hayan vuelto, ya no había motivación, no había deseo, ¿no? No había, no se miraba a aquellas bases que se habían puesto y se miraba cómo el templo no estaba dibujado en la silueta del paisaje y era algo no solamente ordenado por Dios, sino necesario para todo el funcionamiento. Sigue el pasaje y voy a seguir leyendo los otros versículos. Dice, subid al monte y traed madera, edificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Y acá Dios, por medio del profeta, les explica que en el lugar donde Dios les había prometido que iban a habitar,
en el lugar donde la palabra dice que era el lugar donde fluía leche y miel, una tierra próspera, una tierra productiva, ¿eh? En aquel lugar Dios había detenido el fruto de la tierra como consecuencia de que ellos eh, habrían priorizado sus casas antes que la casa de Dios. Esto realmente es muy actual, ¿no? Hoy todo lo que tenga que ver con Dios queda pospuesto. En la sociedad en general, ¿no? No solamente los lugares que deben respetarse, sino los principios cristianos, principios que están también en el Antiguo Testamento, que se reflejan en el Nuevo Testamento, que son la base del contrato social que la humanidad tiene de la convivencia, ¿no? Sin embargo, al no estar la presencia de Dios, no es fructífero. El hombre hoy consume, el hombre compra, el hombre se llena de cosas, pero no se sacia. ¿Eh? Esto lo podemos decir aquellos que, como se oraba, conocemos a Cristo como Salvador, tenemos una bendición especial. Pero también miramos hacia afuera y vemos gente que no tiene la presencia de Dios, pero a veces nosotros también padecemos esta misma situación. Priorizamos lo nuestro, dejando lo de Dios en otro plano. ¿Cuántas actividades planeamos para poder hacer apenas se termine la pandemia? Vamos a hacer esto, voy a ir, voy a pintar, voy a arreglar, todas las actividades. ¿Y cuántas veces tenemos que contar con el dedo de la mano la cantidad de personas que están dispuestas a sacrificar ese tiempo que se dejó durante 2 años para poder hacerlo en este tiempo, ¿no? Y las actividades a la noche, mejor no, vamos a coordinar otra cosa, lo hacemos de otra manera, y tantas veces en la semana, no, mejor, y cómo vamos relegando, ¿no? Y a veces tomamos esas decisiones y no vemos las consecuencias que eso trae. El pueblo de Israel tomó decisiones equivocadas con un mandato que Dios había dado y estaba pagando las consecuencias. Los cielos se habían cerrado, la vid no estaba, más adelante va a decir en otro pasaje, beben y ni siquiera se pueden emborrachar. O sea, eh, eh, era todo inconcluso, infructuoso. Y Dios los tiene que llamar a rever sus caminos, a mirar y decir, bueno, suban al monte, vayan, corten madera, vengan, edifiquen, y dice allí el pasaje, y pondré en ella mi voluntad. Dios iba a manifestar, Dios iba a revelar, y no solamente a revelarse para manifestar su voluntad, sino para que Él sea glorificado. Porque ¿qué iban a decir aquellos pueblos que estaban alrededor? Mira, estos vinieron y ya aflojaron. ¿Eh? Eh, Cabe decir que parte del pueblo de Israel original nunca volvió. El reino del norte jamás volvió, se mimetizó con los asirios, y hoy eran conocidos después en los tiempos bíblicos como los samaritanos, aquellos primos lejanos. Solamente Judá y Benjamín, ¿no? Para ser el pueblo de Israel. Pero era necesario también que no solamente fuera edificado para la presencia, sino restauración del sacrificio, para la restauración de la comunión, que el pueblo se año por medio del sumo sacerdote, ¿eh? Para que también se hiciera cumplir los tiempos y las leyes que estaban establecidas para, por lo cual era importante eh, eh, que dice yo Zorobabel, el versículo 12, hijo de Salatiel, hijo de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto, la voz de su Dios, y las palabras del profeta Geo, como lo había enviado a su Dios, y temió delante de Jehová. Se dieron cuenta que esta situación esta decisión los había llevado. En el año 538 había sido el edicto, y estuvieron parados hasta el año 520, cuando llegó el mensaje Geo. Y luego del mensaje, en 4 años, construyeron allí el templo. ¿Sí? En el libro de Esdras
en el capítulo 3, versículo 15, cuando comenzaron a construirlo, y en el capítulo 6 tenemos la celebración de la, digamos, de la bendición del lugar y la celebración de la Pascua luego de muchísimos años. Y el pueblo temió y se arrepintió y obró en consecuencia. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y qué precioso, ¿no? Cuando hay un reconocimiento de lo que hemos hecho mal y cuando nos enfocamos en el propósito de Dios, cuando volvemos al camino que Dios nos ha marcado, su presencia está con nosotros. Moisés dudaba de avanzar o no, dice, si tu presencia no va conmigo, mejor no voy a donde tengo que ir, ¿no? La presencia de Dios es la que nos transmite confianza, la que nos ayuda, ¿no? En el Salmo 23, David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y más adelante dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esa presencia, ese aliento, ¿no? Eh, Vemos que Dios trata con el pueblo que había venido del exilio de otra manera distinta, ¿no? Aquel que venía pecando y que estaba destinado a un juicio. Pero también Dios tenía un propósito para este templo. Fue reedificado, pero no tenía la gloria o no tenía el diseño o la mano de obra o el trabajo que Salomón y la gente que había hecho el primer templo eh, eh, le había dado, ¿no? Y dice que los jóvenes estaban contentos porque veían el nuevo templo, pero los ancianos añoraban aquel templo antiguo con su gloria. Eh, no nos dice la escritura cuántos vivieron esos 70 años, pero en Esdras se habla de esa murmuración que había una mezcla de alegría y una mezcla de tristeza. Pero finalmente aquel segundo templo fue, fue edificado. Y luego en el capítulo 2 vamos a encontrar la gloria de este nuevo templo, que era no solamente la presencia de Dios, sino también hacia el futuro, lo que iba a suceder. En el capítulo 2, en el versículo 6, encontramos un pasaje que dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar, y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este templo, que sobrevivió luego a la conquista de los griegos sobre los persas, luego de los romanos, fue el que Herodes refaccionó y fue el templo que aparece en el relato en el momento que el Señor Jesucristo es presentado allí en Lucas capítulo 2. Por eso aquel hombre que al Espíritu le había manifestado que no partiría de esta tierra hasta ver al ungido, Simeón, en aquel relato que él hace, habla de luz para los gentiles y paz para tu pueblo Israel, ¿no? Y aquella casa, aquella pequeña, aquel templo comparado con el anterior, vivió un tiempo de gloria precioso aquel día que el Mesías fue presentado. El Salvador, Emanuel, Dios con nosotros, era presentado en aquel lugar. Sin duda, aquella gloria había pasado desapercibida, incluso para el pueblo de Israel, esperando el tiempo del Mesías. Pero también el templo era necesario que se terminara para ese tiempo. Porque dice en ese pasaje, la gloria de esta casa será mayor que la primera, por la presencia del ungido, del deseado de las naciones. Porque
ahí daré paz en este lugar. Fue el velo de aquel templo el que se rasgó de arriba abajo. La presencia del Señor era una realidad, ¿eh? Con aquel Emmanuel que se había presentado. Pero sin duda, también, como muchos pasajes del Antiguo Testamento tienen un ojo puesto en cuando dice poco, de aquí a poco tiempo, eh, habla de los tiempos finales, ¿no? Cuando el pueblo de Israel realmente reconozca al Mesías, y habla de una gloria futura que pasó desapercibida quizás para aquel momento, porque en los planes de Dios así lo ha, así lo ha determinado. Con el correr del tiempo, ese templo tuvo su gloria, pero también el Señor permitió que fuera destruido. En el año 70, los romanos lo destruyeron, y no dejaron piedra sobre piedra. Y Dios ha establecido eh, su morada en nosotros. ¿eh? Eh, en 1 Corintios 6, versículo 19, ya no se habla ni del primero ni del segundo templo, sino que se habla de nosotros mismos como templos de Dios, porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! Cuando anhelamos la presencia de Dios, nosotros tenemos que pensar en invocarlo, porque Él está con nosotros. ¿Cómo no va a haber bendición en nuestra vida cuando lo tenemos allí? Lo tenemos tan cercano, tan directo, ¿eh? Porque así en Efesios dice que nosotros que estábamos lejanos, fuimos hechos cercanos por la sangre del Señor Jesucristo. Y el otro punto lo deja Pablo acerca del templo, cuando hablando allí en el Areópago, ¿no? Capítulo 17 de Hechos, versículo 24, dice: Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que habita, como dice Efesios, en ese edificio bien mancomunado, donde cada uno de nosotros se une, que es la iglesia, para hacer un templo santo para Dios. Pero todo tiene que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida, la que transmite bendición, la que hace fructífera todas las cosas, la que nos permite, por medio del Espíritu Santo, tener fruto, el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en el gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, que se menciona allí en el libro de Gálatas. Pero ya mirando a la consumación de los tiempos, la Escritura nos dice que el pueblo de Israel finalmente va a reconocer al Mesías, va a reconocer al Salvador, al ungido, y luego Dios volverá a trastocar los cielos y la tierra, y habrá un cielo nuevo, y una tierra nueva, y dice la Escritura que ya no será necesario templo. ¿Por qué? Porque, porque el Señor mismo será, estaremos en la misma presencia de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, dice Juan: y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. O sea que vamos a habitar en Dios mismo. Es una cosa que no podemos imaginar, pero la presencia de Dios ha de ser una realidad para nosotros durante toda la eternidad. Nos queda cómo aplicar esto ahora a nuestras vidas, ¿no? Salimos de un tiempo de pandemia, salimos en un tiempo de reconstrucción, y la iglesia tiene que reconstruirse. Los fundamentos están, porque el fundamento es Jesucristo. No hay otro fundamento que se pueda poner, dice 1 Corintios 3. Y ahora nos toca a nosotros sobreedificar. Y la decisión también está para nosotros. Meditad en vuestros caminos, dice el Señor. ¿Qué estoy haciendo para el Señor en este tiempo? Estoy dispuesto a seguir sacrificándome en la medida de lo posible para poder atender todo lo necesario a lo que la obra de Dios requiere, la iglesia requiere, o estoy artesonando mi casa. ¿Estoy disfrutando lo que construí o me ocupa más eso
que lo que Dios tiene preparado para mí. Tenemos la ordenanza de parte del Señor, ¿no? El pedido, la petición de salir y predicar. También de edificarnos los unos a los otros y de ser un templo santo para que el Señor habite en ello. Así que tomando este muy breve libro de la Escritura, 2 capítulos, 4 mensajes, 4 meses, un tiempo de cambio para el pueblo de Israel, y nos deja un desafío a nosotros, porque ellos tuvieron temor de Dios y actuaron en consecuencia. Que el Señor bendiga nuestras vidas, más allá de las situaciones de salud, situaciones de trabajo, económicas. El Señor está por encima de todas esas cosas. Pero también bendiga nuestro temor delante del Señor, que podamos disfrutar de su presencia, que cuando nos acercamos a Él no andemos mirando a ver qué le debemos, sino cómo le podemos servir. Y que en la medida de lo posible edifiquemos para que también el Señor fructifique la obra del Señor por un lado, y nosotros como pámpanos, que dice la Escritura, podamos ser fructíferos también, llevando frutos, frutos de labios que confiesan su nombre, y también enseñando a aquellos que reciben a Cristo como Salvador, que guarden todas las cosas, para que el nombre de Dios sea glorificado. La tierra, el universo, el mundo necesita la presencia de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios necesitan la presencia de Dios para avanzar en lo que Él tiene, y también para que el nombre de Dios sea creado. Que el Señor bendiga estos pasajes en nuestros corazones. Es un hermoso libro. Nunca los leemos, los profetas menores. Alguien le puso menores, no sé puntualmente por qué, hace muchos años, pero tienen un mensaje estupendo para nuestras vidas y enseñanzas que las encontramos allí en el Nuevo Testamento, donde hay citas paulinas sobre, particularmente sobre estos pasajes del libro de Ageo. Así que esto quería compartirles esta noche. Ha sido bendición para mí, que sea de bendición para la iglesia allí en Pavón 512, que el Señor les bendiga, y bueno, también dejarles el saludo de la iglesia de Bursaco para cuando puedan estar en comunión, compartir este saludo.